¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la persona más tranquila en la sala fuera, en realidad, la que más poder tenía para cambiarlo todo? Durante casi 2 décadas, Andrés Mora caminó los mismos pasillos, saludó a los mismos colegas y resolvió los problemas que nadie más sabía siquiera nombrar. Su escritorio no destacaba, su voz no se alzaba y su nombre rara vez aparecía en los boletines internos. Pero mientras otros buscaban reconocimiento, él construía en silencio los cimientos de toda la infraestructura digital de una de las empresas de energía más influyentes de Chile. Hasta que, una mañana cualquiera, lo invitaron a una reunión sin previo aviso. En la sala estaban la nueva directora de Recursos Humanos y el CEO. Lo que le dijeron fue breve, sin rodeos. Su cargo había sido eliminado. Tenía hasta el final del día para recoger sus cosas. Pero lo que nadie en esa sala sabía era que Andrés ya lo había visto venir. Y lo más importante, había estado tomando notas. Esta no es una historia sobre perder un empleo. Es una historia sobre lo que ocurre cuando se subestima al hombre equivocado. Sobre cómo una despedida silenciosa puede convertirse en la apertura de una venganza meticulosamente orquestada. Andrés no mostró sorpresa, ni una ceja levantada, ni un temblor en la voz. A los 56 años, había aprendido que las verdaderas batallas no se ganan en las reuniones, sino en el silencio de la preparación. Mientras la directora de Recursos Humanos le explicaba con frases decoradas que su posición estaba siendo absorbida dentro de una nueva estructura más ágil, él ya sabía que ese discurso no lo habían escrito para él, sino para justificar lo que estaba decidido semanas atrás. La empresa, Enercore S.A., una multinacional con sede en Santiago, había crecido enormemente en los últimos años. Y en ese crecimiento, Andrés había sido una pieza clave. Desde la migración de servidores hasta la automatización de redes, no había parte del sistema que no llevara su huella. Había llegado cuando la empresa apenas ocupaba 2 pisos y ahora se extendía por todo un complejo corporativo con vista al Parque Bicentenario. Lo había dado todo. Fines de semana, noches enteras, cumpleaños familiares interrumpidos por fallos del sistema. Pero en ningún momento se le ocurrió que, para los nuevos ejecutivos, su tiempo valía menos que una hoja de cálculo. Con un gesto tranquilo, se limitó a sentir. No pidió explicaciones. No preguntó si habría indemnización. Simplemente tomó la carpeta que le ofrecieron, firmó el papel de salida y se levantó. Sabía que cada palabra que dijera en ese momento sería observada, medida y posiblemente usada en su contra. En la empresa ya se habían instalado cámaras en los pasillos y software de vigilancia en los correos internos. La confianza era un lujo que hacía tiempo se había perdido. Regresó a su oficina sin ser escoltado, lo cual le sorprendió. Tal vez pensaban que, por su edad y carácter sereno, no representaba un riesgo. ¡Qué error! Mientras empaquetaba sus cosas con calma, pasaron por su mente rostros conocidos, becarios a los que enseñó desde cero, gerentes que no sabían entender el sistema sin su ayuda, e incluso técnicos que acudían a él en secreto cuando algo se caía y nadie sabía cómo levantarlo. Guardó su foto familiar, una figura pequeña de madera que su hijo le había tallado, y una planta de interior que milagrosamente había sobrevivido a la luz artificial durante casi 2 décadas. Cuando salió de la oficina, no hubo aplausos ni miradas de reconocimiento. Solo un pasillo largo, impersonal y frío. Y al fondo, el nuevo CEO, un hombre joven, trajeado, con mirada vacía, observándolo irse. Vigilante, silencioso. Pero Andrés también lo miró, no con rabia, con memoria, porque aunque el mundo haya cambiado, hay una lección que nunca pasa de moda. Quien construye en silencio también puede destruir sin hacer ruido. Mientras bajaba por el ascensor del edificio de Enercore por última vez como empleado,
Andrés repasaba en su mente no las palabras que acababa de escuchar, sino las que no se habían dicho. Su expulsión había sido demasiado limpia, demasiado calculada, como si alguien hubiese ensayado ese momento con antelación. Y eso, para alguien como él, era una señal clara. Había algo más detrás. No era solo una reestructuración, era un movimiento de ajedrez. Y lo habían hecho creyendo que el peón no sabía jugar. Al llegar a casa, dejó la caja con sus cosas en el suelo del estudio. Se sirvió un café oscuro y encendió su viejo portátil personal. Era un modelo modesto, sin diseño llamativo, pero lo había configurado como un espejo silencioso del sistema principal de Enercore. No para espiar, sino para auditar. Años atrás, en medio de una crisis legal que casi derrumbó a la empresa por un hackeo interno, Andrés había sido el encargado de diseñar un protocolo de trazabilidad y respaldo externo. Para lograrlo, solicitó tener acceso remoto cifrado desde su casa. La empresa lo aprobó y luego lo olvidó. Lo que nadie sabía era que Andrés había continuado perfeccionando ese sistema en silencio. Su motivación no era el control, sino la prevención. Había aprendido que el verdadero peligro no siempre viene de fuera, sino de dentro. Decisiones turbias, contratos inflados, accesos que se otorgan sin supervisión. Por eso, durante años, había mantenido un registro casi obsesivo de movimientos sensibles dentro de la red. Accesos privilegiados, modificaciones de sistemas y, sobre todo, transacciones atípicas. Y recientemente, algo había empezado a oler mal. 3 meses antes de su despido, notó cómo sus permisos de administrador empezaron a reducirse sin explicación clara. Accesos que antes eran suyos de forma rutinaria, ahora le eran denegados. Las reuniones clave comenzaron a suceder sin su participación, y las decisiones técnicas se tomaban sin consultarlo, algo impensable hasta entonces. Peor aún, un nuevo personaje había aparecido. Iván Rivas, un supuesto consultor externo en modernización de sistemas, con un currículum brillante pero una actitud evasiva. Andrés lo observaba caminar por los pasillos, reunirse a puertas cerradas con el CFO, revisar informes que él nunca había autorizado. Desde ese instante, Andrés entendió. No lo estaban reemplazando, lo estaban eliminando. Silenciarlo antes de que notara algo. Pero ya era tarde. Él ya lo había notado todo. Y lo mejor, o lo peor para ellos, era que había tomado precauciones desde mucho antes de que lo consideraran un estorbo. Porque cuando trabajas en silencio durante 18 años, aprendes a detectar incluso el murmullo más pequeño que amenaza con derrumbar el sistema. Durante los días siguientes, Andrés convirtió su estudio en una sala de observación silenciosa. Nadie en la empresa sospechaba que, tras esa salida supuestamente limpia, él continuaba teniendo acceso a información clave gracias a un protocolo antiguo de respaldo que, irónicamente, él mismo había diseñado para proteger a la compañía de amenazas internas. Ahora, ese mismo sistema sería la clave para destapar algo mucho más grande que un despido injusto. Fue en uno de esos accesos nocturnos, revisando los registros financieros internos, cuando lo encontró. A simple vista, era un flujo de pagos periódicos a una empresa llamada Soldata S.A., una supuesta firma consultora especializada en ciberseguridad. Las facturas eran regulares, los montos crecientes, y siempre aprobadas por los mismos nombres: Martín Larraín, el CFO de la empresa, y, sorprendentemente, Iván Rivas, el consultor recién incorporado. Andrés no recordaba haber oído de esa empresa durante sus años de gestión, lo cual ya era raro. Todos los contratos tecnológicos pasaban por sus manos. Curioso, realizó una búsqueda en registros públicos. Soldata estaba registrada en una dirección en Viña del Mar, pero no en una oficina real, sino en una sucursal de casillas postales.
No tenía sitio web activo, ni redes sociales, ni empleados registrados. Solo un nombre figuraba como titular: Tomás Larraín, el hermano menor de Martín. La conexión era demasiado evidente. Andrés, metódico como siempre, comenzó a cruzar datos, fechas de las facturas, montos, correlación con cambios en el sistema, accesos internos y firmas digitales. Cada factura presentaba servicios críticos de auditoría o consultoría, pero los conceptos eran vagos. En algunos casos, duplicaban tareas que Andrés ya había realizado meses antes. Descubrió que los pagos comenzaron justo después de la llegada de Iván Rivas y aumentaban mensualmente en una escala constante. Lo más perturbador era que, si bien parte de los servicios eran reales, los precios estaban inflados entre un 15% y un 25%. Lo suficiente para pasar desapercibido entre montones de transacciones, pero lo bastante como para que, acumulado, representara cientos de miles de dólares desviados. El patrón se repetía factura tras factura. Andrés, sin levantar sospechas, fue archivando cada una, registrando capturas de pantalla, fechas, códigos de autorización y correos internos que validaban los pagos. Para cualquiera que viera el sistema desde fuera, todo parecía en orden, pero él sabía cómo mirar entre líneas. Sabía cómo leer el sistema no solo por lo que mostraba, sino por lo que intentaba ocultar. A medida que la evidencia se acumulaba en su disco duro externo cifrado, Andrés sintió que algo en su interior se movía. No era ira, no era tristeza, era algo más frío, más calculado. Una convicción profunda de que no solo lo habían despedido injustamente, sino que lo habían usado como cortina para ocultar algo mucho más sucio. Y como si eso no bastara, descubrió el último detalle que encendió todas las alarmas: una orden de cambio en los sistemas de acceso firmada directamente por el CEO, una que restringía su entrada a los servidores, exactamente 3 días antes de que lo despidieran. Ya no había duda. Lo querían fuera antes de que descubriera la verdad, pero no contaban con que él ya lo había hecho. Andrés sabía que enfrentarse de forma directa y frontal a una estructura corporativa corrupta era una batalla perdida de antemano. No bastaba con tener la razón ni con contar con pruebas sólidas. En el mundo de los trajes grises y las alas acristaladas, la verdad solo tenía peso si se presentaba en el momento justo, al público adecuado y de la forma más incontestable posible. Lo que estaba en juego no era solo su dignidad. Era el futuro de una empresa, la justicia para cientos de empleados y quizás también una oportunidad para dejar un legado silencioso pero imborrable. Así que no actuó impulsivamente. No envió correos airados. No llamó a nadie. Andrés se recluyó en el método, en el silencio, en esa estrategia casi estoica que durante años había perfeccionado sin saber que algún día la usaría para algo así. Abrió una nueva carpeta, cifrada y duplicada en 3 dispositivos distintos, y comenzó a compilar todo: los pagos a soldata, la relación familiar entre Martín Larraín y el titular de esa empresa fantasma, las aprobaciones digitales de Iván Rivas, los movimientos del CEO y los registros de acceso que él mismo había generado meses atrás sin que nadie lo supiera. Pero aún faltaba algo: un canal, un puente para hacer que esa información no se perdiera en la burocracia. Fue entonces cuando recordó a Carmen Vicuña, exdirectora de ética corporativa de Enercore. Había trabajado con ella hacía 6 años en la implementación del sistema de monitoreo de riesgos. Carmen se había jubilado hacía poco, pero aún conservaba fuerte influencia como asesora externa del comité de auditoría. Era rigurosa, ética y sobre todo confiaba en Andrés. Esa misma tarde, desde un número privado, la llamó. Su voz seguía firme como siempre, aunque algo sorprendida de recibir su llamada. «Carmen, necesito hablar contigo. Es urgente y delicado».
Tiene que ver con lo que está ocurriendo dentro de Enercore. ¿Qué te han hecho, Andrés?, preguntó ella, como si ya intuyera algo. No se trata solo de mí. Se trata de algo mucho más grande. Necesito una reunión, solo contigo. Quedaron de verse al día siguiente en un café discreto del centro. Mientras tanto, Andrés comenzó a diseñar su ofensiva digital. Programó un correo con toda la documentación, dirigido no solo a Carmen, sino también a los 9 miembros del directorio, incluyendo al presidente del comité de finanzas y al asesor legal principal. Pero no lo enviaría aún. Quería ver las caras, confirmar reacciones, comprender las posiciones. Sabía que el jueves se celebraría la reunión semestral del directorio. Las finanzas del trimestre se presentarían y los bonos ejecutivos se aprobarían. Era el escenario perfecto, el momento exacto, y cuando llegara esa hora, no haría ruido, solo haría clic y dejaría que la verdad se desplegara como una bomba silenciosa en medio de los ejecutivos que lo habían subestimado. La mañana del miércoles amaneció nublada, como si el cielo también estuviera conteniendo algo. Andrés se despertó temprano, pero no por costumbre ni ansiedad. Era el día previo al movimiento, el último antes de desatar una tormenta controlada. Con una taza de café en la mano y los archivos perfectamente organizados, accedió a su cuenta cifrada y redactó el primer mensaje. No era el gran disparo, sino una sonda, una advertencia. Una chispa que encendería la paranoia entre quienes ya sabían que sus manos estaban sucias. El destinatario era claro: Claudio Rivas, el CEO. En copia, Carla Menéndez, directora de Recursos Humanos. El asunto: observaciones financieras, revisión urgente solicitada. El cuerpo del correo era meticulosamente neutral. Andrés escribía, como si aún trabajara en la empresa, ciertas anomalías en pagos recurrentes a proveedores. Mencionaba Soldata S.A. y sus vínculos poco claros, y sugería una auditoría inmediata antes de la presentación financiera del jueves. No mencionó familiares, ni acusó a nadie directamente. Solo dejó suficientes migajas para que los culpables entendieran que alguien sabía demasiado. Pulsó enviar a las 8:47 de la mañana. Media hora después, su móvil sonó con el nombre de un número corporativo que aún recordaba. El despacho del CEO. No contestó. Tampoco respondió el segundo intento, ni el tercero, que provenía de Carla Menéndez. Al mediodía, llegó un correo de tono mucho más directo desde el departamento legal. Le recordaban su confidencialidad posterior al contrato y le advertían que cualquier contacto con empleados de Enercore violaría su acuerdo de salida. Lo irónico era que Andrés nunca firmó tal acuerdo. Le habían entregado una copia en su último día, pero la dejó sin firmar, olvidada en su carpeta. Silencio legal. Protección perfecta. Mientras tanto, su bandeja de entrada personal comenzó a llenarse de mensajes de antiguos colegas. Uno de ellos, Leonardo, un ingeniero joven al que Andrés había entrenado y protegido de jefes abusivos, le escribió preocupado. Andrés, están diciendo que enviaste un correo con acusaciones graves. Rivas está fuera de sí. Van a restringir todos los accesos. ¿Estás bien? Andrés no respondió, pero sonrió. Sabía que la paranoia era el principio de la caída. Por la tarde, accedió a una segunda cuenta, una que solo usaba para pruebas de ciberseguridad. Tenía apariencia de correo institucional, aunque no figuraba en ningún directorio oficial. Allí programó el envío definitivo. Un correo cifrado con todo el informe completo, incluyendo archivos adjuntos, capturas, registros y la ruta del dinero. Se dirigiría al presidente del directorio, a los 2 miembros del comité de auditoría y a la asesora jurídica externa de la empresa. Hora de envío, jueves 9 de la mañana.
justo cuando comenzara la reunión del directorio. Esa noche cenó solo, no con tristeza, sino con la concentración de un hombre que sabe que está por inclinar el tablero entero. Nadie lo había defendido cuando lo sacaron, pero ahora todos recordarían que el hombre silencioso a que subestimaron era quien realmente sostenía los pilares de la empresa. Jueves por la mañana. El reloj marcaba las 8:57 cuando Andrés estacionó su coche en una calle lateral a 3 cuadras del edificio corporativo de Enercore. No necesitaba estar adentro para presenciar lo que iba a ocurrir. En el asiento del copiloto, su laptop estaba encendida, la cuenta de correo lista y el informe cifrado esperando ser liberado. Afuera, los ejecutivos entraban con prisa, portafolios en mano, sin imaginar que el suelo bajo ellos estaba a punto de ceder. A las 9 en punto, el correo se envió automáticamente. El asunto era claro, imposible de ignorar. Informe interno sobre irregularidades financieras, revisión urgente antes de aprobación de bonificaciones Q2. En los primeros segundos no pasó nada, pero Andrés sabía que en menos de 10 minutos los teléfonos comenzarían a sonar. A las 9:12 recibió el primer mensaje de texto, proveniente de Leonardo. Andrés, ¿qué hiciste? El directorio se paralizó. Están leyendo algo en voz alta. Vi al CFO salir de la sala pálido. A las 9:17, otro mensaje. Llegó la policía. 2 agentes están con Martín Larraín en una sala aparte. Iván Rivas está hablando por teléfono en voz baja, sudando como loco. Andrés no respondió, ni una palabra. Solo observaba desde su coche, bebiendo lentamente su café. Había esperado este momento no con odio, sino con precisión. Durante años trabajó en sistemas que alertaban con segundos de anticipación un error crítico. Esta vez, el sistema era humano, y él lo había programado con la misma lógica implacable. A las 9:30, el abogado general de Enercore lo llamó. Andrés dejó que el teléfono sonara. Luego otro número desconocido. Después un tercero. No contestó ninguno. Sabía que querían control del daño, comprar silencio, negociar. A las 9:42, un mensaje de voz de Carla Menéndez. Andrés, por favor, necesitamos hablar. El correo que enviaste contiene información muy seria. Te pedimos que no tomes más acciones legales hasta que podamos conversar. Lo que no sabían es que Andrés no buscaba dinero ni represalias personales. Lo que quería era algo mucho más simple y contundente, que se supiera la verdad. A las 10, una notificación en su correo cifrado le confirmó que todos los miembros del directorio habían abierto el mensaje y descargado los archivos adjuntos. Entre los documentos se encontraban pruebas irrefutables, vínculos familiares entre Martín y Tomás Larraín, facturas duplicadas, sobreprecios injustificados, correos de Iván Rivas aceptando servicios que nunca se realizaron, lo más importante, registros de acceso firmados por el CEO aprobando contratos sin auditoría previa. A las 10:15, Carmen Vicuña le escribió desde una dirección externa. Andrés, ya es oficial. El directorio acaba de suspender temporalmente a los 3 implicados mientras se inicia una investigación formal. Tus pruebas fueron contundentes. Están conmocionados. Andrés cerró su laptop con calma. La reunión aún no había terminado, pero la verdad ya estaba en la mesa, y la ficha más silenciosa del tablero acababa de derrumbar a toda la cúpula. Esa misma tarde, cuando el eco de la conmoción aún retumbaba por los pasillos de Enercore, Andrés recibió la llamada que ya sabía que llegaría. No fue de Claudio Rivas ni de Martín Larraín. Ellos estaban demasiado ocupados siendo interrogados o preparando su defensa, sino de Carmen Vicuña, la mujer que se había convertido en su aliada silenciosa en este juego de verdad consecuencias.
Su voz, aunque templada, dejaba entrever una mezcla de respeto y gravedad. Andrés, quiero que sepas que lo que hiciste hoy no solo salvó la reputación de esta empresa, salvó su futuro. Andrés no respondió de inmediato. Esperó. El directorio está en sesión permanente desde esta mañana. Se han activado auditorías externas, y los 3 ejecutivos, el CFO, el CEO y el consultor Rivas, han sido suspendidos de forma indefinida. Hay consenso total en que las pruebas son contundentes. Y ahora quieren hablar contigo. Andrés, que durante casi 2 décadas fue ignorado en las decisiones estratégicas de la empresa, ahora tenía a 11 miembros del directorio corporativo esperando su respuesta. Lo invitaron a una reunión privada para discutir su posible retorno, pero no al mismo puesto. Esta vez, la oferta era distinta. Crear un nuevo cargo ejecutivo, un rol autónomo que nunca antes había existido en Enercore. Lo llamaron director de auditoría estratégica, con línea directa al directorio, presupuesto propio y autoridad para intervenir en cualquier decisión tecnológica, sin necesidad de aprobación previa de los directivos operativos. Durante unos segundos, Andrés no dijo nada. Miró por la ventana de su estudio. El cielo seguía gris, pero ya no cargado de tensión. Después, habló con la calma de quien sabe que tiene la ventaja. No acepto volver para limpiar el desastre que dejaron. Solo regreso si tengo herramientas reales para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué necesitas?, preguntó Carmen. Andrés ya lo había pensado. No improvisaba nunca. Quiero acceso libre a todos los sistemas sin intermediarios. Un equipo independiente que yo elija. Presupuesto anual fijo y derecho a veto sobre cualquier contrato tecnológico. Y sobre todo, que mi cargo reporte solo al directorio. Nada de jefes intermedios. Silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro leve. Carmen respondió: lo presento esta misma noche. Pero con lo que han visto hoy, dudo que alguien se atreva a decirte que no. Colgó sin más. No por soberbia, sino por principios. Andrés sabía que no estaba negociando un empleo. Estaba estableciendo las bases de una cultura corporativa nueva, donde poder no estuviera en manos de quienes hablaban más fuerte, sino de quienes sabían mirar en silencio y actuar cuando nadie más se atrevía. Esa noche, mientras actualizaba sus archivos y revisaba nuevas propuestas laborales que llegaban desde otras compañías que ya sabían lo ocurrido, pensó en algo curioso. A veces, perder tu lugar es la única forma de encontrar el verdadero que te mereces. Cuando Andrés aceptó la propuesta del directorio, lo hizo con una condición clara. No quería una ceremonia de bienvenida, ni comunicados internos, ni palmadas en la espalda. Solo quería una cosa: trabajar. Pero esta vez, desde un lugar donde las decisiones no fueran dictadas por egos ni juegos políticos, sino por datos, evidencias y ética profesional. En menos de una semana, su nuevo cargo de director de auditoría estratégica fue aprobado por unanimidad. Y el lunes siguiente, regresó al edificio de Enercore, no como el veterano olvidado, sino como el arquitecto del nuevo orden. La empresa no era la misma. Los pasillos que solían ignorarlo ahora se abrían con respeto. Los mismos que antes evitaban cruzar miradas ahora bajaban la voz cuando pasaba. Pero Andrés no buscaba reconocimiento. Buscaba resultados. Lo primero que hizo fue crear una unidad autónoma, con jóvenes talentos que durante años habían sido marginados por no tener perfil político. Entre ellos estaba Leonardo, el ingeniero al que él mismo había formado. Le confió la coordinación técnica del equipo, sabiendo que el muchacho tenía más integridad en sus decisiones que muchos ejecutivos con corbata. Luego, desmanteló todos los contratos firmados bajo la gestión anterior sin pasar auditoría.
Detuvo licitaciones que tenían conflictos de interés y creó un nuevo protocolo de transparencia que exigía trazabilidad completa para cualquier gasto mayor a $5,000. Además, promovió sesiones mensuales de revisión con el comité directivo, donde presentaba hallazgos, riesgos y recomendaciones. Lo escuchaban con atención. Ya no era el técnico ignorado, era la conciencia digital de la empresa. Mientras tanto, Iván Rivas había sido detenido intentando salir del país con documentación falsificada. En su declaración, culpó a Martín Larraín y aseguró ser solo una herramienta de ejecución. Martín, por su parte, fue formalizado por fraude corporativo, uso de información privilegiada y malversación de fondos. El CEO Claudio Rivas, aunque intentó desentenderse, no logró justificar su firma en múltiples autorizaciones. También enfrentó cargos y fue vetado del rubro financiero durante 10 años. La prensa lo cubrió todo, pero Andrés nunca dio entrevistas. Rechazó salir en televisión y tampoco actualizó sus redes. No necesitaba que el mundo supiera quién había sido el responsable. Le bastaba con saber que había hecho lo correcto. Meses después, Enercor era reconocida por la Cámara de Comercio como una de las 3 empresas más transparentes del sector energético. Pero para Andrés, el verdadero premio era ver cómo los sistemas que él y su nuevo equipo construían ya no eran manipulados por la codicia, sino protegidos por la confianza. Una tarde, mientras caminaba por el departamento de sistemas, alguien le preguntó si pensaba retirarse pronto. Andrés sonrió con serenidad. No mientras quede una vulnerabilidad por cerrar. Y en ese momento, quedó claro que el hombre al que echaron sin aviso se había convertido en la piedra angular de una cultura nueva. Una que no se medía por títulos, sino por carácter. La historia de Andrés Mora no es solo una victoria silenciosa contra la corrupción corporativa, sino un recordatorio poderoso de algo que muchas veces olvidamos. El verdadero poder no siempre hace ruido. Durante años fue subestimado, ignorado, desplazado, hasta que eligió el momento justo para hablar, no con gritos ni venganza, sino con pruebas, estrategia y una calma que desarma. La justicia que consiguió no se basó en rabia, sino en integridad. Y gracias a eso, no solo recuperó su lugar, sino que transformó por completo la estructura que una vez lo traicionó. En un mundo donde lo que brilla parece tener más valor que lo que es sólido, la historia de Andrés nos enseña que la constancia, el conocimiento profundo, la paciencia estratégica pueden ser más letales que cualquier arma visible. Al final, no buscó destruir, sino reconstruir. Y lo hizo a su manera, con dignidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez te subestimaron por ser callado o por hacer tu trabajo sin ruido? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros. Si este relato te impactó, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar que a veces los más silenciosos son los que más fuerte responden.